Bueno, pues muchas gracias primero por estar aquí, a vosotros y a vosotras, y luego también agradecerle a Izquierda Unida, a mi organización, que me haya invitado a venir a Roquetas. Ya llevaba mucho tiempo pidiéndolo y la verdad es que es cierto. Bueno, yo conocí a Roquetas pues, de pasada, ¿no? Yo soy de un pueblo de Cádiz, pero también ha habido una trama especulativa que ha generado la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, y donde también se viven los dramas del exterior de la burbuja, pero lo de Roquetas es espectacular. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención. Sabéis que nosotros, ahora os lo contaré, hemos puesto en marcha alguna normativa en el ámbito andaluz. En lo que nosotros decimos es la defensa frente a la trama especulativa, porque Izquierda Unida y las personas que estamos organizados y quienes ahora estamos en el cogobierno con el Partido Socialista defendemos la tesis de que las causas de la crisis no han sido motivadas por un huracán, sino que esto han sido políticas planificadas de la socialdemocracia y de la derecha en España y en Europa. Desregularon el mercado y dejaron los derechos fundamentales en manos del mercado, de la oferta y la demanda, y también la construcción de la burbuja inmobiliaria, la burbuja especulativa y la burbuja financiera tuvo autores. Es decir, tampoco fue de repente una seta que brotó, sino que eso es fruto de la planificación de 30 años y más en España y en Europa de construir un modelo especulativo al margen de las necesidades de la mayoría social. Pero lo de Roquetas decía que es espectacular porque efectivamente bueno, pues es el laboratorio o uno de los laboratorios en España de la trama especulativa, de lo que no se debe hacer en materia urbanística, en materia social, en materia de planificación de barrios. Bueno, es 14.000 viviendas deshabitadas, es que se dice pronto. Es que en los últimos 10 años, desde el 2001 al 2011, que es el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que hace un estudio aproximado de cuántas viviendas hay en España, cuántas son segunda vivienda, cuáles son viviendas deshabitadas, es que en esta ciudad se han construido 30.000 viviendas, de las cuales 14.000 efectivamente están vacías. Y nosotros también tenemos otra tesis que vamos a intentar exponer aquí y compartir con vosotras hoy, según la cual, frente a la trama especulativa, no es suficiente el trabajo en la institución. Es importante, hay que estar en la institución, pero fundamentalmente los avances o la defensa que hagamos y los avances que hagamos en la trama o en el modelo democrático de defensa y de avances en el bienestar de las personas va a depender mucho de la capacidad de organización ciudadana y de movilización ciudadana. Y eso, en materia de vivienda y en materia de urbanismo, efectivamente es un ejemplo, no el único, que demuestra que solamente luchando y organizándose y movilizándose avanzaremos en la conquista de derechos. Nosotros decimos también que la ley de vivienda que hemos puesto en marcha en Andalucía, la ley de función social de la vivienda, no se habría aprobado si la sociedad andaluza y la sociedad española, pero fundamentalmente la andaluza, no estuviera organizada y movilizada, defendiendo que no es posible que se desaloje a las personas de sus viviendas por no poder pagar una deuda privada. Eso ha sido fundamental, porque entenderán ustedes que en un cogobierno donde hay una parte mayoritaria y una parte minoritaria, y donde esa parte mayoritaria ha contribuido a, como les decía, construir esa burbuja inmobiliaria y financiera, si eso se resuelve en un despacho, pues Izquierda Unida no consigue aprobar la ley. Si eso se hace con una sociedad organizada y movilizada, eso efectivamente es más complicado de decir que no para cualquier partido político. Ahí, por lo tanto, decimos que la ley, que desgraciadamente hoy está impugnada, pero que pretendemos dar la batalla, ahora les contaré, es una ley que tiene muchas madres, y una fundamental es la movilización ciudadana, sin la cual no se habría aprobado. Yo voy a intentar unir un poco, efectivamente, como os decía, la cuestión de la vivienda como un derecho fundamental y la cuestión de la vivienda no como un elemento sectorial. Para nosotros es fundamental unir vivienda con ciudad, porque también defendemos la necesidad del derecho a la ciudad. Es decir, la vivienda es soporte de más derecho, es fundamental.
sin vivienda no hay derechos y, como les decía, a señalar la autoría política de lo que nos ha traído hasta aquí, que tiene autoría política, también creemos que es fundamental, aparte de la organización y la movilización ciudadana, dar alternativa. Tiene que ser riguroso y serio, y ya que estamos en las instituciones, tenemos que dar alternativas. Nosotros decimos que para construir ciudad y para construir el derecho a la ciudad, pues tenemos que tener a una sociedad movilizada y además tenemos que habilitar espacios de participación entre las instituciones y la sociedad civil organizada para que eso se produzca así. Y nosotros tenemos un mandato fundamental, que además no es un mandato inventado por Izquierda Unida, es un mandato... Otras ideas fundamentales que quería yo trasladar aquí, ¿no? El primero es que efectivamente con el actual contexto de crisis que hay, que además, como les decía, desde nuestro punto de vista, no es una inclemencia temporal, sino que es fruto de políticas planificadas por políticos en despachos, políticos de la socialdemocracia y de la derecha fundamentalmente, que son los que han gobernado en nuestro país. Y como les digo, lo principal es responsabilizar de las causas de esta crisis estafa que tanto dolor ha traído tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con un sobreendeudamiento de las familias insoportable, con un reparto de dinero público a las entidades financieras de más de 30.000 millones, con la excusa de la crisis para privatizar y para anteponer el modelo de las élites, como está haciendo el Partido Popular en algunas comunidades, antes que el del interés general. En definitiva, señalar esas cuestiones. En segundo lugar, señalar también que sí es posible que haya posibilidad de autodefensa, de organización y de movilización para cambiar esas circunstancias. Y en tercer lugar, la necesidad de que organizaciones como Izquierda Unida en este caso, que tiene una parte como movimiento que no es un partido clásico, tiene una parte de participación en la sociedad, de presencia en determinados conflictos que se están dando, como el de la vivienda, en su presencia en las instituciones demuestre que es posible con organización ciudadana, insisto, siempre lo diré, hacer normas, anteponer situaciones en defensa de la mayoría social, de la gente trabajadora y no de las élites. Y eso hacerlo en materia de vivienda, que ha sido paradigmático porque en materia de vivienda en este país se han vulnerado derechos fundamentales por el problema de las hipotecas, por el problema de las cláusulas suelo, porque no se ha atendido a la vivienda social, particularmente en Andalucía. En los 30 años de democracia se han abandonado los parques públicos de vivienda, los barrios en transformación. Se ponían hoy ejemplos de cómo el Ayuntamiento de Roquetas pues, ha desplazado a las 200 viviendas, ¿no? Abandonando a su suerte a las personas que allí viven. Y también otro ejemplo que ha sido el de Las Colinas, que me ha llamado mucho la atención porque es paradigmático, un barrio de viviendas nuevas donde viven menos de la mitad, están habitadas menos de la mitad y que están absolutamente abandonados a su suerte, con estafas de promotores, con el abandono de las administraciones públicas, ¿no? Es posible darle la vuelta a eso, es necesario porque además la vivienda es un derecho humano, la ciudad y el modelo de ciudad y el derecho a la ciudad es fundamental en ese modelo, porque la vivienda no es sectorial, porque la vivienda es fundamental y en eso nosotros estamos intentando poner en orden desde las leyes, desde las administraciones y también desde la calle algunas cuestiones. Sabéis que en materia de hipotecas, de derecho humano a la vivienda, hemos adoptado 3 medidas fundamentales, no me voy a extender por si luego me queréis preguntar, que son, en primer lugar, para la paralización de los desahucios administrativos en el parque público. Andalucía tiene un parque público de 83.000 viviendas, 83.000 viviendas, la mayoría transferidas del Ministerio en los años 50, viviendas absolutamente viejas, donde se han generado problemas también de conflicto social, de exclusión social, de abandono, y ya han sido las grandes abandonadas. Es una prioridad para nosotros que el parque público de viviendas que da habitación a más de 300.000 personas y que está en más de 500 localidades de Andalucía sea un servicio público de primera mano. Es decir, para nosotros el parque público de viviendas no puede ser privatizado y no tiene una función social tan importante como el servicio público de educación y de sanidad, tan importante porque hay una parte de la población, desgraciadamente cada vez más, que está expulsada del mercado inmobiliario y la administración pública tiene que conservar, agrandar, rehabilitar, dignificar el parque público. Eso es una tarea fundamental.
fundamental y por lo tanto en ese contexto no podemos dejar a su suerte a quienes no pueden pagar como inquilinos un alquiler por un problema de sobreendeudamiento. Ahí se paralizan los desahucios administrativos, somos la única comunidad que lo ha hecho. Y con la misma contundencia decimos que en el momento en que encontremos una vivienda social vacía, vamos a ser intransigentes en la recuperación. No es posible que haya viviendas deshabitadas privadas, mucho menos cuando se tratan de viviendas sociales con las necesidades que hay. En segundo lugar, el programa en defensa de la vivienda. Nosotros decíamos y decimos que lo que ha pasado en este país con el capitalismo inmobiliario brutal, expansivo, que ha generado tantísimas plusvalías a las entidades financieras y a algunas administraciones, es una causa que ha generado muchísima dolor, muchísima frustración, un sobreendeudamiento de las familias brutal. Y las administraciones no son neutrales, no pueden ser neutrales, ninguna administración democrática puede ser neutral. Hay víctimas de una estafa inmobiliaria, de una estafa financiera, que tienen que ser protegidas por la administración pública. Y la tarea de cualquier administración democrática es situarse del lado de esas personas que desde luego con su autoorganización ciudadana han dado una lección democrática en este país y esa es la gente con la que las administraciones democráticas se tienen que situar. Por lo tanto, abrimos una oficina de intermediación con las entidades financieras en las 8 provincias que en un año de vida ha atendido a más de 5.000 familias y que ha promovido que más que 3.000 de esas familias permanezcan en sus viviendas con acompañamiento con las entidades financieras. Y en tercer lugar, así como elemento, hay muchos más, pero me centro en estos tres, la ley en defensa de la vivienda. La ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda es una ley que lo que hace es que plantea una cuestión principal. La vivienda es un derecho humano, lo dicen los tratados internacionales. La vivienda tiene que ser, es una obligación constitucional de los poderes públicos que la vivienda sea digna y adecuada, y es una obligación constitucional de los poderes públicos impedir la especulación. Es muy interesante porque el artículo 47 de la Constitución, que siempre nos referimos a él, tiene un primer párrafo que dice que la vivienda tiene que ser digna y adecuada, pero es muy interesante porque su segundo párrafo dice que hay que evitar la especulación inmobiliaria. Yo creo que eso fue un desliz en la transición que se le debió a la derecha colar, pero es que es muy importante porque efectivamente es el único mandato constitucional que dice que hay que perseguir la especulación, que es justamente lo que no ha pasado en este país. En este país, en los años de la democracia, lo que se ha promovido es la especulación, la trama especulativa en connivencia con una parte de la política, del sector financiero y del sector inmobiliario. La ley de la función social de la vivienda parte de una tesis fundamental y es que como vivienda, al ser la vivienda un derecho humano, no es posible que con la que está cayendo haya viviendas deshabitadas. Con esto saben que articulamos sanciones, que articulamos medidas para promocionar o para fomentar que esas viviendas que están vacías de particulares se pongan en carga, porque el objetivo es ponerlas en alquiler. Andalucía tiene entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas, que no son segunda vivienda y que están apalancadas. Nosotros calculamos que un 50%, que la mitad puede estar en manos de entidades financieras e inmobiliarias y de promotores. Y no es posible que esas viviendas estén deshabitadas. Y no es posible porque además la Constitución también da otro mandato a los poderes públicos, y es que la propiedad privada no es absoluta. La propiedad privada tiene que cumplir una función social. Pero cuando la propiedad privada es además un derecho fundamental que soporta derechos fundamentales y cuando además es una vivienda cuyo planeamiento, traída de servicios, acometidas, se hace con dinero público, es insostenible desde el punto de vista medioambiental, social, económico y es un disparate. Nuestro afán con esta ley no era recaudar dinero con las sanciones, que ya de paso, pues si podemos recuperar algo de la cuantiosa subvención que se le ha dado a las entidades financieras de 30.000 millones de euros de dinero público, estupendo. Nuestro afán es que esas viviendas se pongan en alquiler y que, por cierto, eso contribuya a bajar el precio del alquiler.
que ahora, si me da tiempo, les explicaré cómo veo yo que se está haciendo esto de la segunda burbuja inmobiliaria con las políticas del Partido Popular, ahora desde el alquiler, que es en lo que están con el Banco Malo, con las SOCIMIs y con la nueva ley de flexibilización del mercado del alquiler, que es básicamente un pelotazo de utilizar las viviendas vacías con el alquiler, un pelotazo para las grandes multinacionales como las SOCIMIs, a las que les hemos perdonado que paguen impuestos en España, que es una cosa tremenda. Al final no estoy hablando de eso, de dar vuelta. Bueno, yo tenía aquí también un poco por seguir el hilo y por hablar un poco de ciudad y hablar un poco de, en fin, de nuestros planteamientos con respecto al derecho humano a la vivienda, a la ciudad, a intentar explicar que no es posible hacer una política de vivienda sectorial que no tenga en cuenta la ciudad como el espacio de vida, como la centralidad, en donde las políticas de arquitectura, de vivienda, de espacios públicos, de movilidad, ahora que está tan en boga lo del plan andaluz de la bicicleta, que nos están criticando mucho porque están diciendo que bueno, que no es útil o que vaya cosas que dicen las gentes de izquierdas, cuando es fundamental porque tenemos que hablar de un modelo de ciudad pensada para las personas y no para los coches o para los constructores o para, en fin, dar un poco la vuelta. Pues nuestra pretensión es poner en el centro el derecho a la ciudad como el nodo vital más importante en el que las políticas tienen que pensar en esa ciudad desde el punto de vista de las necesidades, no en esa ciudad que Roquetas, con perdón, es un ejemplo negativo, de expansión desaforada, de planificación urbanística pensando en los promotores, que no sé si será amigo de alguien o no lo sé, pero probablemente, en donde primero pienso en cómo depredar territorio, ganar dinero con el pelotazo, quedarme con la plusvalía, que por cierto, el artículo 47 también dice que la plusvalía que se genere desde el desarrollo urbanístico tiene que redundar en la comunidad. Yo no sé si aquí en Roquetas eso se ha ocurrido, me temo que no, pero que en definitiva bueno, pues, no se ha tenido en cuenta o no se ha pensado en esa ciudad para las personas. Derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, y también planteamiento de un cambio de modelo productivo, ¿no? Como les decía, hay las políticas de vivienda, las políticas de ciudad se han sustentado en la trama especulativa, donde hay una connivencia brutal de muchos sectores, de políticos entre ellos, y eso hay que darle la vuelta. Es decir, no podemos seguir pensando en ese modelo especulativo que lo que está es efectivamente anteponiendo los intereses privados, los intereses de una minoría sobre los de la generalidad. Ahí, pues, por supuesto, hablar de ciudad es hablar de transporte público, es hablar de la rehabilitación, y es pensar sobre todo en una ciudad habitada por familias fundamentalmente trabajadoras, que son la mayoría social en nuestra Andalucía, y que son las que necesitan un transporte público colectivo, espacios públicos donde vivir, una ciudad también donde la cuestión del género es fundamental, porque tiene que ser también una ciudad para las mujeres y con las mujeres, ¿no? Y aquí nosotros lo que hemos pensado, o lo que, en fin, un poco yo quería trasladaros aquí, es que hay que apostar fundamentalmente por la ciudad, por la rehabilitación y por el derecho humano a la vivienda, ¿no? Nos habréis oído miles de veces que en las ciudades de Andalucía es fundamental anteponer, desde nuestro punto de vista no es posible ya invertir en general dinero público para la construcción de vivienda nueva. Con eso no decimos que se excluya, pero hoy por hoy hay que pensar en dignificar las viviendas con dinero público, en rehabilitar las viviendas con dinero público, y ese creemos que es, en el momento en el que nos encontramos, el objetivo principal. Por lo tanto, frente a la construcción desaforada, con la cantidad de esqueletos que además, desgraciadamente, hay en nuestro territorio, tenemos que apostar por la rehabilitación, la sostenibilidad urbana y terminar con el consumo especulativo del territorio. Ahí ya sabéis que, bueno, en Andalucía, como os decía, hay cerca de 700.000 viviendas, según el INE, deshabitadas. 150.000 de ellas, según los datos del Ministerio, son nuevas, es decir, no se han podido habitar, es decir, están con su precinto de nuevecita, oliendo bien. Nosotros, con el decreto, con lo que ya es la ley, lo que pretendíamos era poner en carga esas viviendas deshabitadas para el alquiler, porque no es posible que estén deshabitadas sin cumplir con su derecho fundamental de dar habitación.
y también unido a lo que ahora estamos poniendo en marcha, que es el plan de vivienda y rehabilitación, que es un plan para los próximos 4 años, donde la ciudad, el espacio público y el alquiler van a jugar un papel fundamental conjunto a la rehabilitación, pues poner en marcha medidas para que el parque residencial sea el soporte principal, el más sostenible y que cumpla la función social de la vivienda, ¿no? Desde el alquiler y la rehabilitación sostenible. La reactivación versus la rehabilitación, porque ciudades, hablar de cuestiones de elementos físicos, pero también es la reactivación social, la reactivación económica y la reactivación ambiental, ¿no? No es posible pensar en la rehabilitación como una política de arreglo de casas pura y dura, sino que nosotros lo que queremos es transformar las ciudades de Andalucía, los pueblos de Andalucía, pensando en esa política más inclusiva y en las personas, ¿no? Y también porque hay un paro en Andalucía de 1,5 millones de personas, con un 30% de pobreza, con un sector de la construcción que ha desaparecido, porque es una de las principales víctimas también por cómo probablemente se produjo esa construcción, y porque está confirmado que por cada euro invertido en rehabilitación se generan 3 puestos de trabajo más que en la nueva construcción. Es, desde nuestro punto de vista, una forma también de reconvertir al sector con parámetros de sostenibilidad y adecuado a las necesidades que tenemos hoy en Andalucía. La rehabilitación energética también, y versus la rehabilitación clásica, y esto unido también, ¿no?, a lo que nosotros decimos, que es que la vivienda y el derecho a la vivienda no es solamente el derecho a tener techo, que también, sino que eso va acompañado de derecho a suministro. Es decir, hablar de derecho a la vivienda es hablar de derecho a tener agua, es hablar de derecho a la luz, es hablar de derecho a suministros, y es, en contrapartida, negar que sea posible los desahucios energéticos. No es posible que con la pobreza energética que se está viviendo en nuestro país, que por cierto es fruto del expolio energético, porque daría para mucho, pero en este país las empresas energéticas eran públicas, el Partido Socialista las privatizó, sirven para colocar a exministros del bipartidismo, y esas empresas energéticas que han ganado muchísimo dinero en el tiempo de la privatización son los que ahora están subiendo la luz, las que han liberalizado y las que están provocando esta pobreza energética, cuando es impensable que cualquier país medianamente democrático y soberano pueda tener dependencia energética del sector privado. Es decir, son nuestros recursos, y eso, en fin, hay que replanteárselo, hay que recuperar el sector. Y por supuesto, nosotros ahí sabéis que en Izquierda Unida tenemos una pequeña discusión con nuestros socios respecto de eso, sana, por otra parte, seguro, la que creemos que es fundamental abordar el problema de la pobreza energética con el decreto contra los desahucios energéticos. Les decía antes la rehabilitación del parque público residencial. Veníamos de ver las 200 viviendas, ¿verdad?, que son viviendas que ya son privadas porque ya forman parte de particulares, vienen de ser parque público, y el parque público residencial, como les decía, es la gran abandonada de las políticas de vivienda en Andalucía, y para nosotros es una prioridad. Las 350.000 personas que viven allí son nuestra gente, es la gente trabajadora, la gente que tiene menos recursos, la gente que vive con muy poco y necesita de un esfuerzo de las administraciones públicas y de todas y todos. El tema de la infravivienda en las ciudades, y en Andalucía particularmente, es un problema gravísimo. Nosotros estamos poniendo ahora en marcha el mapa urbano de la infravivienda para determinar, para georreferenciar y para analizar dónde está la infravivienda, qué problemas tiene, qué causas tiene, y eliminarla. Ahí es fundamental la labor de los ayuntamientos. Nosotros estamos intentando, con algunas dificultades, por parte sobre todo de los grandes ayuntamientos, hacer un trabajo compartido, porque la infravivienda no es posible que exista de manera generalizada, no generalizada, pero que sí tiene, en fin, demasiada presencia en Andalucía en el siglo XXI, y en Andalucía en una sociedad democrática. Es decir, no es posible que las viviendas no sean dignas y adecuadas, como dice la Constitución, y no es posible que eso esté ocurriendo en el siglo XXI. Rehabilitación, espacio y equipamiento público, porque el espacio público es el patio colectivo, es la mejora energética de los equipamientos, es la dotación de edificios colectivos, es que la ciudadanía
viva también y utilice lo público y se habilite los espacios compartidos, y ahí en Andalucía hay mucha necesidad de activación social, cultural del espacio público y del tejido conectivo de las ciudades, ¿no? Eso también es fundamental, y ahí estamos intentando impulsar con la ciudad amable, con algunos programas con dificultades también, que con dinero público contribuyamos a hacer que las ciudades sean más habitables y más amables, ¿no? Redundando en la cuestión. Y la habitación y la cultura, porque hay que ir a un cambio de modelo, es decir, nosotros lo llamamos modelo democrático porque creemos que responde a las necesidades de la mayoría y no, como les decía antes, a esa construcción de la ciudad pensando en los intereses particulares, y ahí hay que hacer mucho trabajo porque hay muchas resistencias, porque hay mucha incredulidad, pero creemos que la rehabilitación es fundamental para el cambio de modelo productivo en Andalucía y además generará empleo y servirá para mejorar nuestras vidas, ¿no? La colaboración institucional de la sociedad civil, de los profesionales, de las universidades, en fin, ahí estamos intentando hacer un trabajo de cooperación al más alto nivel, es también fundamental. Lo que nosotros estamos intentando en este tiempo, en este año y medio que llevamos, que parece una eternidad, en el gobierno de la Junta, es intentar que esto sea un dique defensivo de las políticas ultraliberales, porque no se ha aprendido de lo que ha pasado en este país. Ahora mismo se está construyendo la segunda burbuja inmobiliaria, les decía antes, desde el alquiler. El Banco Malo pasará a la historia por ser una herramienta de la especulación y del expolio del pueblo español. Las leyes que se están poniendo en marcha desde el Estado están abriendo camino a la colaboración público-privada, hipotecando recursos públicos por generaciones. La ley del mercado del alquiler, que desahucia en un mes, que pone el desahucio express, y que ha generado o ha creado esta lista de morosos que es indigna, en el cual una persona por no pagar un mes de alquiler participaría de esa lista de morosos de manera pública. Todo eso está contribuyendo a que las grandes empresas de capital extranjero fundamentalmente especulen con la vivienda deshabitada. Y para nosotros es fundamental también que la ley andaluza de vivienda, que es una ley que no resuelve todos los problemas, pero que es un paso fundamental y que sitúa a Andalucía en el arco de la socialdemocracia del norte de Europa, porque nosotros planteamos sanciones a viviendas deshabitadas, pero les quiero decir que el Ayuntamiento de Copenhague sanciona por tener una habitación sin uso de una vivienda. Y París no sanciona, revisa. En España, desgraciadamente, y entiéndanme lo que voy a decir, el requiso lo puede hacer nada más que el ejército. A lo mejor hay que repensar las funciones de otras administraciones. Nosotros solamente hemos planteado la necesidad de anteponer la vivienda como derecho humano, solamente hemos planteado la necesidad de sanciones a las entidades financieras que no cumplan con la función social de la vivienda, y solamente hemos planteado la expropiación del uso de la vivienda para aquellos casos en los que haya familias en proceso hipotecario sin alternativa habitacional. Por cierto, la expropiación en las administraciones se hace para todo, para construir carreteras, a nosotros nos sorprende en fin, la polémica que se ha generado con la expropiación del uso de vivienda por 3 años para familias en riesgo de exclusión. Ese no es el problema. Lo que nos dice el Partido Popular es que con esta ley estamos desestabilizando el sistema financiero europeo. Nos parece un poquito exagerado, pero en todo caso esto es un ataque a la soberanía andaluza, es un ataque al pueblo trabajador andaluz, y si eso no fuera así, el Partido Popular también habría recurrido a la ley catalana, que define vivienda deshabitada, que está en vigor desde el 2007 y que no ha sido tocada. También es verdad que no ha planteado ningún expediente en Cataluña, me imagino que por el cambio de gobierno del tripartito a la derecha nacionalista, pero en todo caso no está recurrida. Aquí lo que se está atacando desde mi punto de vista, ya termino, es la capacidad que tiene la sociedad andaluza de movilizarse para reclamar que los políticos que estamos en este momento con responsabilidad respondamos a sus intereses. Lo que se está atacando es un modelo de gobierno diferente,
que con todo y con todas las dificultades está demostrando que frente al modelo del Partido Popular en los ayuntamientos y en otras comunidades se puede, en este contexto de crisis, legislar pensando en la gente y con la gente, y esto requiere de una respuesta ciudadana. Es decir, si no se contesta a este ataque a las familias trabajadoras y a la soberanía andaluza, bueno, pues no conseguiremos que desde Andalucía podamos dar alternativa a la cuestión de los desahucios, a la cuestión de las viviendas deshabitadas y a la cuestión del atropello que todavía hoy están haciendo las entidades financieras. Así que yo por mi parte me callo aquí, ¿o no?